Hola de nuevo a todos y a todas, bienvenidos una vez más a Lápiz de Carpintero. Para el vídeo de hoy os traigo algo muy interesante, especialmente ahora que llega la temporada de verano, la temporada de barbacoas, y es cómo poner a punto, si tenéis alguna tabla para barbacoas de madera, cómo poner a punto vuestra tabla para este verano. Os recomiendo que empecéis con un lijado bastante grueso, en torno a 60-40 más o menos. Y una vez tenemos hecho eso, pues empezamos con los lijados. Yo voy a utilizar una lija del 100, luego una del 180, 240, 320 y terminaré con lija 400. Eso. Baño en aceite mineral durante unos 3 minutos aproximadamente y para finalizar, que es lo que será la parte principal del vídeo, es cómo podemos preparar nuestra propia cera de abejas mezclada con aceite mineral. Os enseñaré cómo hacerlo, es muy sencillo. Así pues, espero que disfrutéis del vídeo, espero que os guste, y si en lugar de hacer vuestra propia mezcla, lo cual normalmente necesita gran cantidad de material, tanto de cera como de aceite, preferís simplemente tener vuestro botito, que sepáis que los voy a poner a la venta también en la página web www.lapizdecarpintero.com. Y recordad que este canal no ha hecho más que empezar. Manos a la obra. Bien, amigos, pues ya hemos terminado con el proceso de lijado. Así han quedado algunas lijas, algunas más dañadas que otras, y realmente la suavidad es excelente. El siguiente paso que vamos a hacer ahora va a ser quitarle todo ese polvillo con un trapito, un poquito de aire y un trapito seco y limpio, y empezaremos con el baño de aceite mineral. Bueno, pues vamos a comenzar con una de las partes favoritas de todos los que hacen tablas de cocina, y es el baño de aceite. Así pues, para adentro. Fijaos qué maravilla. Vale, pues la dejaremos aquí unos entre 2 y 3 minutos, y luego la retiraremos y la dejaremos secar durante un par de horas. Ahí la tenemos. Bueno, amigos, pues aquí estamos listos ya para cocinar. Seguimos estando en Lápiz de Carpintero. Para lo que vamos a necesitar, que es para hacer nuestra propia cera, que aplicamos a las tablas de cocina, a las tablas de carnicero, a las de charcutería, a las de quesos, etcétera, etcétera. Utilizamos este aceite mineral, el cual está aprobado para su uso alimenticio. Es decir, no es que esté aprobado para cocinar, pero sí para soportar alimentos, para entrar en contacto con alimentos. Entonces, lo que necesitaremos será nuestra cera de abeja, que hay muchas formas de conseguirla, o bien en bloques, o bien picadita, diferentes opciones, pero da exactamente igual. Esta, que es en bloque, tarda un poquito más en deshacerse, pero es la única diferencia, básicamente. Entonces, las medidas que debemos de utilizar son 4 partes de aceite mineral por la cera de abeja que tengamos. En este caso tenemos 375 gramos de cera de abeja, lo cual necesitaremos utilizar 4 veces más, es decir, aproximadamente 1,5 litros, ¿vale? Vamos a utilizar un poquito menos, ya que la densidad del aceite está entre 0,840 y 0,960, es decir, algo menos de 1 litro, algo menos de 1, con lo cual la equivalencia estará en torno a los
litro y medio o litro y medio escaso, ¿vale? Así pues, medimos aquí cuánto necesitamos. ¿Vale? Llegamos ahí a 1 litro escaso. Lo vertemos en nuestro cazo, que es el que vamos a utilizar para hacer la mezcla. ¿Vale? Y en este caso, que nuestro cazo no es lo suficientemente grande, lo que vamos a hacer es hacerlo en 2 tandadas. Entonces vamos a dividir la cantidad a la mitad y lo haremos en 2 tandadas. ¿Vale? Por lo tanto, si aquí tenemos 1 litro, vamos a pasarlo otra vez aquí, vamos a hacer 750, que sería la mitad, y cogeremos la mitad. Muy bien, cogeremos la mitad. Podría haber pasado 250, pero bueno. Cogemos la mitad, lo dejamos ahí en 250. Vale. Ahí estamos en los 250. Y aquí, evidentemente, la mitad de 375 nos da... Vamos a hacer las matemáticas. 187. Pues cogemos 187, que serán 2 partes, y seguramente la mitad de esta parte. ¿Vale? Con lo cual ya tenemos listo nuestro porcentaje. Muy bien, pues ya no nos queda más que encender el fuego y poner esto a calentar. Lo vamos a poner a calentar de forma que, por supuesto, no hierva, ¿vale? Pero que esté lo suficientemente calentito, ¿vale? Así pues, encendemos nuestra cocina. No le vamos a poner mucho fuego y lo dejaremos ahí hasta que empecemos a notar que está realmente caliente. Esto estará en torno a los 10 minutitos aproximadamente, ¿vale? Así pues, os veo en un ratito. Bueno, pues han pasado ya unos 10 minutitos, más o menos, como os decía, a fuego medio. Y el aceite yo creo que ya está calentito, está tibio. Podemos ya empezar a introducir nuestros tacos. ¿Vale? Y como os decía, al estar en bloque, le cuesta más disolverse, pero no hay mayor problema. Es una cuestión simplemente de tiempo, ¿vale? Si tenemos algo para moverlo, pues siempre es interesante porque ayuda a la disolución. Y nada, y poco a poco, con paciencia, ya veis que rápido se va disolviendo y cómo va cogiendo color, ¿vale? En cuanto lo movemos un poquito, vemos como ya se empieza a deshacer más, ¿vale? Ya le podemos hacer agujeros fácil, ¿vale? Bueno, como os decía, tarda un poquito más, a lo mejor necesita más temperatura que si fuese granulado o en laminitas, pero se va deshaciendo, ¿vale? Si pues con paciencia vamos revolviendo y se irá deshaciendo. Bueno, pues han pasado ya aproximadamente unos 10 minutos y da la sensación de que todo se ha disuelto, ¿vale? Por lo tanto es momento de apagar nuestro fuego en nuestra cocina, ¿vale? Y es momento de pasar nuestra mezcla a estos recipientes que son, bueno, muy prácticos. Son 100 mililitros, ¿vale? Con lo cual vamos a tratar de llenarlos lo máximo posible porque una vez que se enfríe se va a solidificar, ¿vale? Así pues, con mucho cuidado, ¿vale? Iremos pasando todo el aceite a estos recipientes, ¿vale? Vamos allá.
Como veis, este tipo de cazo es muy útil porque tiene aquí con una pequeña boca que ya está hecho para esto. Solo nos queda darle un tiempo para que enfríe y se solidifique, y luego veremos el resultado. Bueno, pues ha pasado ya una media horita aproximadamente y la cera ya está fría, con lo cual podemos ir cerrando y preparando los tarros. Lo siguiente que haremos será colocarle o hacer los agujeros para colocar nuestros topes, ¿vale? Que utilizaremos unos tornillos de acero inoxidable, ya que va a estar en contacto con el agua cuando la limpiemos y cuando trabajemos con líquidos, así no se oxidarán. Una vez que los tenemos hechos, lo siguiente ya será aplicarle la cera. Para eso cogemos un pañito limpio, ¿vale? Seco, y siendo generosos, ¿vale? Aplicaremos nuestra mezcla especial que hemos hecho. Bien, pues una vez que tenemos aplicada la cera en la base, lo siguiente que haremos será colocarle sus topes. Vale, pues una vez está listo, ¿vale? Aplicamos cera en el contorno. Vale, pues así es como aplicaremos la cera y cómo terminaremos nuestra fantástica y flamante tabla de corte, ¿vale? Lo dejaremos secar unas 12 horas aproximadamente, ¿vale? Y luego pasaremos un trapo limpio y seco para retirar cualquier sobrante que pueda haber quedado, y al mismo tiempo le dará un brillo especial. Así pues, espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis, si queréis tener vuestra propia tabla lista para este verano para las barbacoas, ya sabéis cómo hacerlo. Y si no, también podéis ir a la página web donde podréis adquirir diferentes modelos de tablas. Así pues, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Adiós.